Entonces, estábamos hablando de encefalopatía hipóxico-isquémica, que es un término más adecuado que se refiere a la consecuencia más nefasta de la asfixia perinatal. Y estábamos revisando algunos datos epidemiológicos. Estábamos en este momento centrados en los datos del Hospital Roosevelt. Como les decía, hasta el año 2012-2013 le correspondía aproximadamente la quinta causa de muerte en el servicio de alto riesgo y explicaba el 17% de todos los ingresos. Tengo la sensación de que ha disminuido un poco, pero creo que es importante que trabajemos en volver a sacar esos datos estadísticos para ver si sigue siendo tan frecuente como lo ha sido siempre, ¿verdad? Y que, como mencionábamos, pues es un reflejo de las condiciones sanitarias de nuestro país. Mala atención y sobre todo el mal acceso que tienen las madres embarazadas a su control prenatal y a poder prevenir en un momento determinado estos factores de riesgo asociados a asfixia. Hablábamos de una tasa de aproximadamente 2%, 20 por mil nacidos vivos, y en países desarrollados, pues, la literatura la refiere un poquito menor, ¿verdad? Pero países como los nuestros puede ser arriba del 4%, ¿no? 5 específico en el Hospital Roosevelt. Muy bien. ¿Cómo definimos entonces nosotros asfixia perinatal? Estamos hablando de un síndrome, una constelación de signos y síntomas que van a tener alguna manifestación, una evidencia clínica o paraclínica. Aquí me refiero a alteraciones usualmente de algunos marcadores que nosotros hemos establecido como criterios diagnósticos de asfixia, ¿verdad? En un paciente que ha estado sometido a un proceso de hipoxia, ese sería el primer componente, falta de oxigenación o isquemia, ¿verdad? Que sería falta de perfusión, como todos entendemos, en el periodo perinatal. Usualmente es intraparto, en el momento del trabajo de parto, pero todos hemos tenido pacientes que tienen esta asfixia, este proceso, antes del nacimiento, muchas veces manifestado con un sufrimiento fetal agudo muy importante. Y en pocas ocasiones, pero siempre hay que tomarlo en cuenta, una mala atención, una mala resucitación cardiopulmonar puede explicar un bajo porcentaje de las asfixias, que en este caso serían postparto. Acordémonos que la asfixia es causa y la encefalopatía es efecto, pero lo que realmente va a explicar la mortalidad y sobre todo las secuelas, como una carga a los sistemas de salud de cada país, es la encefalopatía. Por eso nos referimos más a esta. Si nosotros buscáramos en el diccionario, en el manual MER, con algún documento donde nos explicara definición de asfixia en general, pues ahí se habla de que es hipoxia, hipercardia y acidosis. Y son precisamente estos tres componentes los que nosotros de alguna manera deberíamos de buscar. A veces no encontramos la hipercardia, ¿no? Porque el paciente está hiperventilando, pero actualmente logramos documentar en la mayoría de los casos un proceso de hipoxia en este bebé, asociado a isquemia, ¿verdad? Y la documentación de la acidosis láctica, que como ya mencionábamos en otra reunión de estas, pues es evidencia de un metabolismo anaeróbico, como todos entendemos. Podríamos decir de que tenemos la capacidad de establecer de alguna manera de un paciente específico la relación causal entre la interrupción aguda intraparto del flujo sanguíneo placentario y un caso posterior de parálisis cerebral, ¿verdad? Casi hay un sine qua non ahí, hay una correlación directa que explicaría, digamos, muchos de los casos de parálisis cerebral que vemos en las consultas externas o en algún otro medio. A esto me refería yo cuando hablaba de que la Academia Americana de Pediatría, junto con la ACOG, que es el Colegio Americano de Ginecobstetras, pues están recomendando que nos refiramos más al término como encefalopatía por asfixia o encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿verdad? Porque esta nos describe de una manera más exacta, si pudiéramos decir así, ¿verdad? La consecuencia de la asfixia, sin implicar el tiempo en el que el cerebro estuvo sometido a la injuria. O sea que aquí estamos tratando de referirnos a la consecuencia, ¿verdad?
También recomiendan ya ir dejando ese término de asfixia perinatal o asfixia al nacimiento, ¿verdad? Porque realmente dificulta establecer esa relación causal que estábamos mencionando, ¿verdad? En cuanto a tiempo de daño o de exposición de daño al cerebro, y no podemos establecer una relación directa, si podríamos decir así, ¿verdad? Antes, digamos, del evento y después del evento, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir cambiando un poquito más las definiciones en el futuro y así lo van a ir encontrando ustedes también en la literatura. Mencionábamos que este síndrome clínico pues tiene algunas manifestaciones particulares, no solamente del sistema nervioso central, ya hablábamos de la encefalopatía, pero también tenemos otras manifestaciones, por ejemplo, un niño con hipertensión pulmonar persistente muchas veces va a tener el antecedente de asfixia, ¿verdad? Ya sabemos nosotros que la hipoxia hace que haya una vasoconstricción ahí en el lecho vascular pulmonar y que eso explique, digamos, la persistencia de una circulación fetal que se manifieste con una hipoxia profunda, ¿verdad? Sea una manifestación o consecuencia de la asfixia perinatal. Niños que se meconean, ¿verdad? Aunque la eliminación del meconio habla de madurez, también habla de sufrimiento, como ustedes lo saben, por la maduración del sistema nervioso. Cuadros de dificultad respiratoria, a veces tenemos membranas hialinas que no esperábamos, o sea, el niño no es tan prematuro, o desarrolla una membrana hialina más severa de lo que esperábamos según el tipo, individualizando a los pacientes, y eso es precisamente porque los neumocitos tipo 2 también están sujetos a esta hipoxia y sobre todo a la isquemia pulmonar, entonces puede agravar una membrana hialina. Y Fanaroff describía antes un cuadro que se llama síndrome de hiperventilación central, que se refería básicamente a ese reseteo que hay del centro respiratorio, ¿verdad? Ahora lo explicamos más como una manifestación de una encefalopatía temprana. O sea, en un estadio 1 vemos un paciente que está respirando superficialmente y de manera rápida. No solamente es para eliminar un CO2 que de hecho podría estar bajo y el pH con tendencia a la alcalosis después de haber empezado a corregir la acidosis metabólica inicial y que podría ser explicado por un reseteo del centro respiratorio. Manifestaciones renales, típica, ¿verdad? La insuficiencia renal aguda, que puede ser causa de muerte directa por asfixia. La presencia de oliguria, yo casi no he visto un niño asfixiado, verdaderamente asfixiado, que no manifieste grados mayores o menores de oliguria por la misma isquemia que ha sufrido el tejido renal, por un mecanismo que vamos a ver más adelante, que es el de redistribución de flujo, parálisis vesicales, manifestaciones cardiovasculares como insuficiencias valvulares, necrosis del miocardio, casi como que le hubiera dado un infarto, ¿verdad? Hipotensión y shock por un corazón que tiene una mala contractibilidad, debido a que estuvo sujeto a todos estos eventos hipóxicos isquémicos, ¿verdad? Hipertensión, arritmias, etc. Algunas alteraciones metabólicas, ya sabemos, ¿verdad? Relación directa entre asfixia y la presencia, por ejemplo, de hipoglicemia. Relación directa de asfixia y la presencia, por ejemplo, de hipocalcemia, ¿verdad? Eso está directamente relacionado por una serie de mecanismos que los iremos viendo en el transcurso de este año. Manifestaciones gastrointestinales, todos le tenemos a la enterocolitis necrosante, como consecuencia, digamos, de un intestino que estuvo isquémico, podemos tener insuficiencias hepáticas, sangrados gastrointestinales, alteraciones hematológicas como trombocitopenia, coagulaciones, coagulopatías, etc. Si se dan cuenta, aquí se cumple lo de que es un síndrome clínico con una constelación de manifestaciones, ¿verdad? En diferentes órganos y sistemas del cuerpo. También podemos tener estos marcadores que había dicho al principio, nos sirven de alguna manera como criterio para apoyar nuestro diagnóstico de asfixia. Per se no son diagnósticos, esto es bien importante, simplemente son apoyo. Nos ayudan a nosotros a correlacionarnos con la clínica y los antecedentes del paciente y pensar de que el paciente está asfixiado. Tal vez con las dos excepciones que serían la acidosis, o sea, el pH y el cordón, o un pH temprano sacado en el momento de la reanimación y la presencia de acidosis láctica, ¿verdad? Los demás son de apoyo, pero estos sí son criterios
podríamos decirlo hasta mayores, ¿verdad? Si lo quisiéramos considerar así, ¿verdad? La presencia de acidosis y de pH. Alteraciones de enzimas, ¿verdad? Por ejemplo, la creatinifosfoquinasa, su fracción BB, que no tenemos nosotros, pero sí la MB, que hablan de daño tisular periférico, muscular, ¿verdad? Hepático también. Alteración de las pruebas de coagulación, alteración del nitrógeno urea, la creatinina y obviamente electrolitos, ¿verdad? O la presencia de beta-2 microglobulina en la orina. Muy bien, ¿hay alguna duda hasta este momento? ¿O muy rápido? Ustedes me dicen. No, doctor. No, doctor. Muy bien. Bueno, entonces miremos lo que dice este congreso de ginecobstetros, ¿verdad? Que se reunieron, es un task force, o sea, una fuerza de tarea, un grupo de expertos, ¿verdad? En encefalopatía neonatal y parálisis cerebral. Se juntaron y elaboraron estos 4 criterios que de alguna manera pues, nos sirven a nosotros para entender qué podríamos esperar en un niño asfixiado. Los criterios son, 1, lo que les decía, evidencia de acidosis metabólica en sangre arterial del cordón umbilical obtenida al nacimiento, expresada con un pH menor de 7 o un déficit de base mayor a menos 12. Aquí no es 12, sino menos 12. ¿De acuerdo? ¿Este es un criterio para nosotros de asfixia? Sí, definitivamente. ¿Sacamos nosotros sangre del cordón? No. Pero sí podemos sacarla inmediatamente a la hora de colocar un catéter en el momento que estamos reanimando a un paciente. Y yo les diría de que hay muy pocas condiciones en neonatos, al menos de las comunes, de las que miramos cotidianamente, que expliquen una acidosis metabólica tan temprana. Definitivamente que un error innato del metabolismo que se manifieste con acidosis no va a dar alteraciones prácticamente en el momento del nacimiento, ¿verdad? Aquí lo tendríamos que asociar directamente esta acidosis a la presencia de ácido láctico, usualmente con un lactato elevado, ¿ya? Entonces nosotros tomamos pH menor de 7 en sangre del cordón. Como no lo tomamos, cualquier pH que sea con tendencia a la acidosis, mientras más bajo y más temprano, más asociado al diagnóstico de asfixia, o sea, acidosis metabólica, importante, ¿verdad? Usualmente láctica. 2, instalación temprana de encefalopatía neonatal moderada o severa en neonatos de 34 o más semanas. ¿Por qué 34 más? Porque ese fue el punto de corte por el diseño, digamos, por la forma como fueron diseñados los estudios. Pero eso no quiere decir que un niño de 33, 32 o 31 no se asfixie. Lo que pasa es que va a ser más difícil para mí determinar que ese niño de 30 semanas tiene encefalopatía, pero fácilmente tiene un riesgo elevado de asfixiarse. Pero aquí lo importante es que recalcar encefalopatía. Nuevamente decimos que hay pocas condiciones que nos dan encefalopatía tan temprano. Sobre todo si yo tengo un paciente que requirió reanimación, que tuvo un Apgar persistentemente bajo y tiene acidosis, y ahora tiene encefalopatía a pocas horas de vida, pues yo tengo que pensar inmediatamente que realmente lo que tengo es un paciente asfixiado. ¿De acuerdo? 3, este ya se nos va un poco más del periodo neonatal, ya no lo logramos ver. Probablemente en la consulta externa de neuro en niño sano, ahí van a empezar a ver cuadros de parálisis cerebral tipo cuadriplegia espástica o diskinética. No nos sirve a nosotros como criterio por lo tardío, pero sí apoyaría el diagnóstico a un pediatra o a un neurólogo que está atendiendo una consulta externa, por ejemplo, ¿verdad? Y por supuesto, el número 4 sería que yo ya hubiera excluido otras condiciones que podrían explicar este tipo de cuadros, por ejemplo, coagulopatías, una hemorragia intracraniana o un trauma de cráneo. Ahora podría explicar algunas de las manifestaciones del paciente, una meningitis, una sepsis también, o trastornos genéticos. Entonces aquí es exclusión. Al final de todo esto, ¿cuáles serían, digamos, nuestros criterios? Están basados en lo que dice la literatura. Podríamos decir entonces que nuestros criterios de asfixia son acidosis metabólica temprana e importante. Ya expliqué, ¿verdad? A menor pH y más temprano, más evidencia. 2, la presencia de encefalopatía. Y 3, la evidencia clínica
por antecedentes o por manifestaciones al examen físico o por marcadores de, digamos, esta asfixia. Por ejemplo, que el paciente haya requerido una RCP prolongada, un Apgar persistentemente bajo, por lo menos más de 5 minutos que no mejore de 0 a 3. Ese es un criterio, ¿verdad? Afección de otros órganos, lo que mencionábamos, ¿verdad? Me dice una NEC, un fallo renal temprano. Me va a hacer antes el fallo renal que la NEC, ¿no? Pero son criterios que me van apoyando el diagnóstico, ¿verdad? Y por ejemplo, por supuesto, lo que hablábamos de las alteraciones enzimáticas. ¿De acuerdo? Estos sí se los tienen que saber en la punta de la lengua, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios de asfixia perinatal que nosotros utilizamos y cómo lo excluimos? Bueno, miremos entonces un poquito acerca de los factores de riesgo. Obviamente que el factor de riesgo más asociado que vamos a encontrar va a ser la presencia de sufrimiento fetal, ¿verdad? Aproximadamente 3/4 partes de los pacientes que tienen sufrimiento fetal agudo lo vamos a correlacionar con una posible asfixia perinatal. O podríamos decirlo al revés, de los pacientes asfixiados, 3/4 partes habrían tenido, ya sea detectada o no, un sufrimiento fetal. 15 en el periodo expulsivo, lo que les decía, la asfixia transparto, posparto, ¿verdad? Y 10% en el postnatal. Un Apgar persistentemente bajo, aunque ya no es criterio diagnóstico, sí apoya, digamos, el concepto de asfixia perinatal, ¿verdad? Sobre todo si es menor de 3 a los 5 minutos. Una resucitación por más de 1 minuto, sobre todo si tengo que dar masaje o una bradicardia persistente, o uso de vitaminas, etc. ¿verdad? Premadurez y retraso, lo pongo aquí porque no se nos debe pasar. A veces tenemos el concepto de que los asfixiados son los niños grandotes que tuvieron una distosia, costó sacarlos, ¿verdad? En el periodo expulsivo. Pero muchos prematuros, aunque no lo manifiesten tan obviamente como un niño a término, tienen un alto riesgo de asfixia. O sea, hay que sumarle al riesgo de la premadurez el riesgo de asfixia en estos pacientes. La causa que conllevó a que el niño naciera prematuramente, sobre todo si tenía una baja reserva, bajos mecanismos para defenderse de insultos en ese momento del nacimiento, o que iniciaron un trabajo de parto, van a ser factores que se asocian a asfixia perinatal. Algunos otros, una insuficiencia placentaria. Ya no lo vemos en lo privado. No sé qué ha visto Albaluz, pero realmente ya no vemos. O sea, los ginecólogos hacen ultrasonidos periódicamente y ya cuando van llegando al término, cuando van llegando a las 36 semanas, 35, y todo va bien, pues ya hacen ultrasonido casi cada semana porque no se quieren arriesgar a que una placenta que se va volviendo insuficiente, una placenta pequeña, con calcificaciones, que ya tiene alteración del flujo, etcétera, en el momento de que se le diera trabajo de parto, fallara y que realmente lo que tengamos es un niño asfixiado. Y así tenemos algunos métodos directos e indirectos para detectar una placenta que nos va a fallar. Ojo, entonces, insuficiencia placentaria, riesgo de asfixia, ¿verdad? Anormalidades de cordón, cordones muy largos, cordones muy cortos, la presencia de doble, triple circular al cuello, etcétera. Anormalidades de la presentación. Es definitivo que un niño que viene podálica o un niño que tiene asinclitismo, viene de cara, tiene más riesgo de asfixiarse que uno que viene de vértice. ¿De acuerdo? Y por supuesto, si es atendido fuera de condiciones hospitalarias adecuadas. Muy bien. Si lo pudiéramos dividir nosotros en causas maternas, placentarias, neonatales, aquí podríamos tener, digamos, algunos indicadores. Por ejemplo, que la mamá sea diabética, hipertensa, que esté preeclántica. Ojo, esto lo vemos mucho en el hospital. Diabéticos, hipertensos y preeclánticos, ¿verdad? Que esté, un caso que presentamos con los fellow, ¿verdad? Que esté sangrando, una placenta previa total sangrante, por ejemplo. Una ruptura, que eso es una catástrofe, una emergencia quirúrgica para el ginecólogo, la presencia de anemia severa o la presencia de infección, ¿verdad? Muchas de las causas de moro y mortalidad materna en Guatemala.
Situaciones directamente relacionadas a la placenta, un abrupto, se empezó a desprender la placenta, hay una hemorragia feto-materna, empezó a drenarle sangre del feto a la mamá, transfusión feto-materna, a veces puede matar al niño en pocos minutos, ¿verdad? Compresión del cordón, si es prolapso, prosidencia, eso va a depender, prosidencia y prolapso, si está entera o ya está rota las membranas, ¿verdad? Cordones, nudos, etcétera. Infecciones, obviamente, que el niño esté séptico no lo excluye del riesgo de asfixia, ¿verdad? De hecho, el hecho de que haya una coriamioides aumenta el riesgo de que el niño nazca asfixiado. Insertaciones velamentosas del cordón. Condiciones neonatales, Chercolis, un paciente que tiene anomalías, que tiene tricecoanas, trastornos neurológicos, ¿verdad? Enfermedad cardiopulmonar severa también, pérdida de sangre, la anemia también, podemos asociar la asfixia, infección y efecto medicamentoso. Tengámoslos presentes porque esto lo vemos mucho en los hospitales, en nuestra práctica de todos los días. Bueno, entonces hablábamos nosotros de que habían unos mecanismos que de alguna manera protegían al bebé, y es lo que conocemos como reserva fetal. No vamos a ver porque es motivo de otra unidad, pero sí, con detalle lo vamos a ver en este cuatrimestre, lo que es la circulación fetal, ¿verdad? Es importante que los estudiantes vayan a revisar eso, lo vamos a ver, creo que lo vamos a ver en febrero, porque es importante que lo tengan bien claro lo que es la circulación fetal, pero lo que son, digamos, la circulación fetal, en lo cual en lugar de que sean dos circulaciones en paralelo, es una sola circulación, están directamente relacionados con un desvío de la sangre que ya no pasa de los pulmones, sino que va a pasar directamente del hígado, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda y de aquí al cerebro, digamos, y de ahí el sistémico, pero va a odiar los pulmones. En el momento del nacimiento, pues tiene que haber un mecanismo, una transición en la cual los pulmones se tienen que dilatar y es el lecho vascular expander. Decíamos entonces que nosotros describimos como reserva fetal a la capacidad que tiene el feto en un momento determinado de soportar ciertos niveles de hipoxia. Yo midiera, por ejemplo, cuánto es la saturación en la aorta media. En un feto anda alrededor del 50-55%, ¿verdad? De saturación. ¿Y eso qué implica? Implica que el feto se ha desarrollado en condiciones de relativa anaerobiosis y que a pesar de eso ha ido teniendo un desarrollo normal. Existe un fenómeno que se conoce como fenómeno de buceo, en el cual los mamíferos marinos, por ejemplo los delfines, las ballenas, etcétera, y algunas aves, los pingüinos, tienen una redistribución de la sangre dándole preferencia a órganos vitales a expensas de otros órganos. Básicamente suprarrenales, o sea, derivando la sangre hacia las suprarrenales, hacia el corazón y hacia el cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo hacen a expensas, esa redistribución de flujo fisiológica, lo hacen a expensas de otros órganos como el músculo estriado, pulmones, intestino, riñón, etc. Son mecanismos que les ayudan a estos mamíferos, por ejemplo a este delfín, a permanecer 20 minutos debajo del agua y que, digamos, el oxígeno sea derivado a los órganos más vitales. El feto, de alguna manera, tiene un fenómeno de redistribución de flujo como reserva que le permite preservar estos órganos. Cuando se ha superado esta reserva es que el paciente se va a asfixiar. Pero eso ya lo hizo a expensas de los otros órganos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Está claro esto de la reserva fetal? ¿Sí? ¿Con la circulación fetal? Bueno, el otro mecanismo es el mecanismo de la... Sí, perdón. ¿Decían algo? ¿Pregunta? No, doctor, ninguna duda. Muy bien. Hablábamos, ¿verdad?, de que los niños tienen un mayor porcentaje de hemoglobina fetal, que es la hemoglobina F. Eso desvía la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda, haciendo más afín al oxígeno esos eritrocitos, ¿ya?
O sea, se vuelven más ávidos de captar las pocas moléculas de oxígeno que hubiera circulando y transportarlas o que hubiera, digamos, a nivel de la sangre en la placenta y transportarlas a los tejidos. Conforme se va llegando a la madurez y en el primer mes de vida, pues se va cambiando esa hemoglobina fetal a hemoglobina del adulto, que tiene mayor porcentaje de 2,3 difosfoglicerato, y lo que va a hacer es de que desvía la curva de sucesión hacia la derecha, o sea, es más fácil que libere el oxígeno. Aquí podría ser paradójico porque es un mecanismo de defensa de la mayor avidez, o sea, capta más y suelta menos el oxígeno. Porque en condiciones, digamos, de poca concentración de oxígeno, como sería el ambiente intrauterino, le permite mejorar su capacidad de agarrar las moléculas de oxígeno, aunque no las libere tan fácilmente porque tiene mayor avidez, menor presencia de 2,3-difosfoglicerato. Y porque el gasto cardíaco fetal puede ser 2 a 3 veces la de un niño mayor. Entonces, aunque hay mayor avidez, también hay mayor perfusión por unidad, digamos, por tejido de sangre. Por ende, pues entonces ahí se compensa esta mayor avidez del oxígeno. Entonces, lo debo tomar en cuenta que esto, la presencia de hemoglobina fetal, la presencia de crecimiento en bajas condiciones de oxígeno, como lo daría la circulación fetal, y la redistribución de flujo, son mecanismos que se conocen como reserva fetal. No es sino hasta que se ha superado esta reserva fetal que nosotros vamos a tener un paciente asfixiado. En términos de que es un poco prolongada, les voy a subir este video que está actualizado. Se los voy a subir a su carpeta de Classroom para que lo vean con detenimiento. Por favor, es tarea revisar este video de YouTube donde está muy bien explicado lo de la circulación fetal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir. Muy bien, entonces tratemos ya de ir explicando algunos fenómenos que nos darían ese fenómeno de la hipoxia isquemia. A veces empezamos con una interrupción del flujo sanguíneo placentario, como decíamos al inicio, lo que va a hacer de que haya una redistribución del gasto cardíaco a expensas de estos órganos, que es el fenómeno de redistribución de flujo, riñón, pulmón, intestino, hígado, músculo, estriado, de acuerdo, médula ósea, etcétera, ¿verdad? Para favorecer la circulación en cerebro, coronarias y glándulas suprarrenales. Fenómeno de redistribución de flujo, ¿verdad? Conforme va avanzando la asfixia, se va superando estos mecanismos de defensa. Entonces ya vamos a empezar a tener las manifestaciones que habíamos hablado, ¿verdad? Disminuye el flujo sanguíneo a nivel del miocardio se vuelve isquémico, y ya por último, pues el cerebro se logra superar y ya se establece el daño, ¿verdad? Ya el daño cerebral isquémico, estábamos hablando. Pueden haber otras alteraciones secundarias a esta redistribución de flujo. De allí que cuando yo tengo un paciente que tiene encefalopatía, entiendo perfectamente que se superó durante su etapa fetal y el trabajo de parto sus mecanismos de defensa, o sea, su reserva fetal. Y eso lo voy a evidenciar porque ahora que lo estoy examinando tiene encefalopatía. Existe esta clasificación que es la de Sarnat y Sarnat, pues papá e hijo, que la describieron a principios del siglo pasado, y que de alguna manera detalla los hallazgos que nosotros tenemos. El objetivo es de que yo sepa evaluar a un paciente y establecer, determinar en qué grado de encefalopatía. Y mi objetivo terapéutico sería evitar de que el paciente progrese a los siguientes estadios con las medidas que yo voy a tener. Por ejemplo, en el estadio 1, es un paciente que está hiperalerta, irritable, ¿verdad? Es un niño con un llanto anormal, de tono agudo. El tono muscular puede estar normal. El paciente todavía tiene flexión de sus extremidades. Si yo le hago un moro, está hiperreactivo, ¿verdad? O sea que el paciente está estimulado, llamémosle así. Mucho explicado ahí por los neurotransmisores. Si yo le hago un reflejo, entonces primitivo va a estar hiperaumentado o va a estar aumentado. Pero si yo ya empiezo a medir, por ejemplo, los reflejos osteotendinosos o primitivos, van a estar disminuidos, ¿ya?
Por ejemplo, si yo le hago un reflejo patelar, va a estar disminuido. Si yo le veo cómo está la succión, pues ya está un poco débil. Este sería primitivo y el otro sería osteotendinoso, ¿verdad? La función autonómica tiende al simpático, está taquipnéico y taquicárdico, ¿verdad? Las pupilas midriáticas usualmente no convulsionan, si le hicieron electro estaría normal. Usualmente después de 24 horas pueden ir a ver resolviendo este. Ya en el estadio 2 yo voy a tener un paciente letárgico, ¿no? Ya es una posición de batracio, puede haber flexión distal, ¿verdad? De las extremidades, pero muchas veces también ya hay pérdida del tono. El reflejo de Moro ya va a ser incompleto. Ojo, tienen que saberse las 5 fases del reflejo de Moro, ¿verdad? Porque ahí, de una manera muy sencilla, ustedes están determinando qué grado de afectación neurológica tiene. Si yo tengo un Moro incompleto, que no llega a las 5 fases, pues el paciente ya tiene tal vez una encefalopatía grado 2, ¿no? Probablemente ya esté bradicárdico el paciente, con una función autonómica parasimpática, y hay amiosis, ya van a haber convulsiones, pueden haber convulsiones, ¿verdad? Y puede durar unas 2 semanas. Muchos de los pacientes los miramos en esta etapa. Y en el estadio 3 es el paciente que ya está comatoso, ¿verdad? Flácido completamente, posición de descerebración, ya no tiene reflejos primitivos ni osteotendinosos, ¿verdad? Ya no hay ausente. La función autonómica está disminuida, tienen hilio, tienen parálisis vesical, etcétera, ¿verdad? Las convulsiones, tal vez aquí ya no veamos tantas convulsiones, pero es porque ya se ha establecido un daño muy severo, ¿verdad? Y por supuesto, el electroencefalograma va a estar totalmente anormal, con periodos de supresión eléctrica, ¿verdad? Que eso ya es de mal pronóstico. Entonces, Sanat y Sarnat lo que hicieron fue escribirlo. Ellos miraban de que el paciente pasaba del estadio 1 en unas horas al 2 y al 3. Muchas veces nos pasó a nosotros de que el viernes dejábamos un paciente de este estadio y el lunes cuando regresábamos a alto riesgo, ¿verdad? Y volvíamos a examinar al paciente, algo había pasado el fin de semana y no había sido mal manejo ni por el estilo, sino que había sido simplemente que había evolucionado. No habíamos, digamos, logrado el objetivo terapéutico de evitar que progresara a una espalopatía severa. Muy bien, lo importante de saberse esta clasificación es de que dependiendo del estadio, así va a ser el pronóstico. Ya sabemos de que los que no progresan en el estadio 1, pues prácticamente están sin secuelas. Los que llegan a estadio 2, un 20% van a tener secuelas, pero me interesan mucho los del estadio 3, porque ellos todos tienen mal pronóstico. La mitad se mueren y de la otra mitad, más del 90% tienen secuelas severas, ¿verdad? Ojo, vamos a evitar a como el lugar que el paciente llegue a esto, ¿verdad? Que la mitad se me mueran y de la otra mitad prácticamente casi todos estén afectados con secuelas severas. ¿De acuerdo? Doctor, perdone una pregunta. En Sí. el caso de, por ejemplo, que un paciente pudiera cursar que las primeras 24 horas no presente nada y después en las 48 horas en adelante sí pueda presentar síntomas o necesariamente si hacen ese escalón de que sí pasa algo de las primeras 24, después algo de las 48 o sí se puede saltar ese proceso, digamos. Mira, es muy difícil que un paciente asfixiado no tenga una evidencia, o sea, que lo miremos normal, ¿verdad? Succionando normal, con un mono normal, si realmente es asfixiado. Y sobre todo porque estamos hablando de encefalopatía. Y que de ahí a los 2 días lo miremos, ahí yo como jefe te diría, lo que pensaría es de que les hizo paro, por alguna razón, aspiró, yo no sé, pero no. O sea, lo normal es de que vayan progresando. A veces la progresión sí es rápida, ¿verdad? Digamos en cuestión de horas, podría ser en las primeras 24 horas, después de 6 horas ya podría establecerse la muerte neuronal programada y verlo al día siguiente, pero digamos que un paciente esté normal y que al otro día tenga una encefalopatía severa, no, ¿verdad? Usualmente se manifiestan tempranamente en diferentes grados, ¿verdad? Y con Ah, ok. tendencia a progresar. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces miremos algunos aspectos histopatológicos.
Podemos encontrar una serie de lesiones. Les voy a subir el link de una clase que dio el doctor Meneses, donde él detalla con más especificación algunas de estas lesiones que encontramos en el tallo cerebral, en ganglios basales, pero en términos generales, lo que vamos a ver son lesiones parasagitales perirrolándicas, ¿verdad? Alrededor de la cisura de Rolando, que estábamos hablando de la corteza prefrontal y la corteza motora, ¿ya? Entonces, muchas de las manifestaciones son precisamente por daño a nivel cortical. La leucomalacia periventricular, que ojo, eso apúntenlo por favor, R1, es muy característica del prematuro. Lesiones isquémicas focales o multifocales, a veces son múltiples y no lo logramos determinar en una tomografía convencional, pero hay como múltiples lesiones que se pueden manifestar patológicamente si este paciente falleciera como un estatus marmoratus, ¿verdad? Se mira el tejido cerebral como que estuviera marmoleado, y eso se refiere a múltiples lesiones isquémicas en todo el parénquima cerebral. O una necrosis neuronal selectiva, que es difícil determinarla imagenológicamente, pero que explicaría muchos de los hallazgos o de las secuelas de los pacientes, ¿verdad? Entonces, leuco quiere decir blanco, malacia quiere decir reblandecimiento, y periventricular pues está refiriendo básicamente alrededor de los ventrículos laterales. La sustancia blanca que rodea los ventrículos laterales es lo que el doctor Meneses le llama los watershed, ¿verdad? Que son como zonas donde ya la irrigación es muy tenue o no se ha desarrollado lo suficiente y que es característica del prematuro. Mientras más prematuro el bebé, más fácil de que estas áreas donde hay menor circulación, llamémosle así, o perfusión, se dañen. Entonces lo que se mira, y por eso se llama leucomalacia, porque la sustancia blanca en un corte patológico va a estar reblandecida. Ahí me está hablando de un daño isquémico alrededor de los ventrículos propia de los prematuros. ¿De acuerdo? La necrosis laminar cortical, ¿verdad? Que se puede multiplicar, que se puede, digamos, evidenciar cuando uno utiliza medio de contraste o no, y son una serie de áreas, digamos, localizadas o dispersas, en donde lo que ha ocurrido es necrosis de la corteza cerebral, o lo que es muy típico, ¿verdad? Aún antes de hacer la tomografía, probablemente nosotros tenemos acceso a hacer un ultrasonido, ¿verdad? Aquí pues tenemos una dilatación de los ventrículos, que podría ser una secuela tardía, una hidrocefalia, etcétera, pero digamos, lo que vemos más comúnmente es la presencia de aumento del grano y aplanamiento de las circunvoluciones. Es aumento como de granos de sal gruesa, ¿verdad? Sal de cocina, y el aplanamiento de las circunvoluciones y de los ventrículos es muy típica de ¿qué? De edema cerebral, ¿verdad? El edema cerebral sí es propio de encontrarlo, ¿verdad? A tal punto que a veces no logramos ver ni siquiera la circulación en el polígono de Willis, ¿verdad? Muy lenta, muy tenue, ¿verdad? Y es por un cerebro que está hinchado dentro de una cavidad que aunque tenga fontanelas, pues la fontanela a veces la palpamos muy tensa, ¿verdad? Y lo que nos está evidenciando es edema cerebral. Entonces, ¿cuáles son las áreas más vulnerables? Dijimos corteza cerebral perirrolándica, ¿verdad? Aquí tenemos un área sensorial, digamos, pre y post-rolándica, llamémosle así, sería la corteza motora y la corteza frontal, ¿verdad? Funciones intelectuales superiores. También lo que es el hipocampo, ¿verdad? Que es el lóbulo temporal que se mete, digamos, el uncus del hipocampo, perdón. Ahí también puede haber lesiones en el hipocampo. Los ganglios basales, que son núcleos de sustancia gris dentro de la sustancia blanca, ¿verdad? Y que nos hablan de un cerebro más primitivo, pero que tienen funciones más, no solamente vegetativas, sino funciones de cerebro primitivo, ¿verdad? Putamen, por ejemplo, ¿verdad? El globo pálido, la sustancia negra, los núcleos caudados. ¿Qué otra? La sustancia blanca periventricular, la que mencionábamos aquí, particularmente de los prematuros, los tálamos, que son estructuras grandes, tenemos dos tálamos, ¿verdad? En el diencéfalo, de donde se deriva el telencéfalo y el diencéfalo, ¿verdad? Metencéfalo y telencéfalo.
y que ya me están hablando de los hemisferios cerebrales y que tienen funciones de conexión bien especializadas, ¿verdad? También en los tálamos. Y de los ganglios basales, pues el más afectado va a ser ¿cuál? El putamen. Putamen, ¿verdad? Si se dan cuenta, estamos hablando de la región del hipocampo, ¿verdad? Precisamente donde ya no llegó la circulación o hubo una isquemia, ¿verdad? Podría ser por acá, ¿verdad? Lo que está a continuidad, pues es el putamen, ¿verdad? Son áreas que se ven muy afectadas en pacientes asfixiados. Tallo cerebral también, obviamente el tallo cerebral también se va a ver. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos avanzando. Cuando nosotros histológicamente queremos clasificar los tejidos que forman parte de nuestro sistema nervioso central, pues sabemos de que existe la neurona, que tiene sus dendritas, a través de las cuales se van a dar las conexiones, y que de conexión de dendrita a dendrita con la siguiente neurona, pues es donde hacen su función los neurotransmisores, ¿verdad? Tenemos los oligodendrocitos, que son células de sostén básicamente, y que proporcionan las vainas de mielina que aumentan, aceleran la transmisión a través del axón, una neurona, ¿de acuerdo? Y que también sirven como estructuras de sostén. La microglia, que básicamente es un derivado, digamos, de la médula ósea y que tiene función como de una célula blanca dentro del tejido con funciones de protección en contra de infecciones, sustancias extrañas, etcétera, ¿verdad? Y los astrocitos. Los astrocitos tienen una función muy importante porque ellos son los encargados de nutrir a las neuronas. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de barrera hematoencefálica, no estamos hablando de la continuidad de una neurona con un vaso sanguíneo, sino de la continuidad del astrocito con un vaso sanguíneo. Ahí es precisamente donde está la barrera hematoencefálica. Cuando yo digo el medicamento pasó la barrera o esta sustancia transgredió la barrera, se dio entre el astrocito y el vaso. Y el vaso pues va a ser el encargado de transmitir esta información también a la neurona. Cualquiera de estos tejidos se puede ver afectado en un momento determinado a la hora de haber una asfixia. Miremoslo aquí con más detalle. Dijimos que habían dos eventos, uno lo que es la hipoxia, el otro lo que es la isquemia, que se explican, ¿verdad? Por ejemplo, la hipoxia al darle bajo gasto cardíaco per se ya explicaría una isquemia. Inicialmente hay una hiperemia cerebral en los primeros instantes. Es un mecanismo de compensación, una vasodilatación compensatoria cuando hay hipoxia. Pero esto, ya que ese aumento del flujo sanguíneo es con sangre que no está oxigenada, lo que me va a favorecer es la generación de un metabolismo anaeróbico. O sea, aumenta el metabolismo, pero anaeróbico. Y aquí ya entendemos que se va a empezar a producir ácido láctico, ¿verdad? Antidióxido intracelular y después también en la sangre, ¿verdad? Que al final podría correspondernos a una pérdida de la autorregulación vascular, que nos llevaría también a isquemia. Porque isquemia aquí estaría explicado, aumento de flujo y después pérdida de flujo sanguíneo cerebral como pasos subsiguientes en la degradación de un paciente con asfixia. Aquí tenemos nuevamente a la neurona, ya explicábamos, ¿verdad? De que el impulso nervioso a través del axón se produce de una manera electroquímica. Eléctrico por cambio de potencial de acción, ¿verdad? Y es una interacción entre el sodio y el potasio, cambio a nivel de la membrana celular. Y química, al final, digamos, en donde terminan los axones y las dendritas, con las siguientes dendritas, por la liberación de una serie de neurotransmisores que se encuentran a este nivel. Entonces el impulso eléctrico lo que hace es liberar al espacio, digamos, periplasmático entre dendrita y dendrita, una serie de neurotransmisores que tienen una función muy importante en la fisiopatología de la asfixia. Y que decíamos, eso explicaría por qué el paciente en el estadio 1 está hiperalerta, excitado, ¿verdad? Muchas veces por la acción de estos neurotransmisores que son excitatorios. Por eso la tendencia a convulsión, por eso la tendencia a la hiperactividad que mencionábamos en el estadio 1.
glutamato, dopamina, norepinefrina, serotonina, la gran mayoría de estos son excitatorios. En contraposición, por ejemplo, el ácido gamma aminobutírico es inhibitorio, ¿verdad? Pero todo eso se da a nivel del espacio períneo. El espacio que se encuentra, digamos, entre una dendrita y la otra. ¿De acuerdo? ¿Cómo funcionan las ATPasas? Que las tenemos que entender, ¿verdad? Durante la despolarización lo que hay es un influjo de sodio dentro del citoplasma. Entonces hay un cambio hacia una electropositividad y así se transmite el impulso nervioso a lo largo de toda la membrana. Eso lo estudiaron ustedes en segundo año o en primer año, ¿verdad? En la carrera. ¿De acuerdo? Para que se dé, digamos, el proceso de repolarización, lo que se conoce como periodo refractario, deben funcionar estas bombas sodio-potasio ATPasas, que lo que hacen es regresar el sodio, saca 3 sodios y mete 2 potasios, para regresar a la electronegatividad normal, ¿de acuerdo? Y que, digamos, ya esté con la capacidad de volver a transmitir. Yo les pregunto, analicémoslo, ¿qué pasa si yo no tengo ATP? ¿Qué pasa si yo no tengo energía porque no hay oxígeno y hay un metabolismo anaeróbico? Pues estas bombas de sodio, potasio, ATPasas van a dejar de funcionar. Por ende, entiendo de que va a haber un aumento de la excitabilidad. ¿Por qué? Porque las neuronas van a permanecer más tiempo despolarizadas, ¿ya? Con este sodio adentro del citoplasma sin capacidad de poderlo expulsar. Entonces, aquí estamos viendo, y eso lo dejamos bien claro, la fase inicial de muerte neuronal temprana es un fallo energético, ¿ya? Fallo de bomba, de sodio, potasio, ATPasas, ¿de acuerdo? Fallo energético. Entonces eso va a terminar de matar, o va a empezar a matar a la neurona de una manera temprana. Lo vemos explicado, disminuye el ATP, las bombas de ATP, aumenta el calcio y también el cloruro podría entrar, ¿verdad? Y eso va a producir un edema ¿de qué tipo? Citotóxico. ¿Por qué? Por fallo de bombas. Bueno, y eso me explica la muerte neuronal temprana. A eso sumémosle que los aminoácidos excitatorios que en condiciones fisiológicas ejercen su función y se vuelven a guardar por un mecanismo idéntico al de la transmisión y dependiente de energía, pues persisten ejerciendo su acción excitatoria sobre la siguiente dendrita en ese espacio que estábamos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, el estímulo del glutamato, por precisamente la deficiencia de esas bombas de sodio, potasio, ATPasas, ¿verdad? Estimulando receptores como el N-metil D-aspartato. Entonces, repito, muerte neuronal temprana es un fallo de bomba, un fallo energético. Eso lo tienen que tener bien claro, ¿verdad? Y es por hipoxia, metabolismo anaeróbico. ¿De acuerdo? Sabemos nosotros de que ya conforme van pasando las horas va a haber, digamos, una activación de una serie de mecanismos intracelulares, muchos de ellos dependientes de proteínas, enzimas proteolíticas, de las cuales pues algunas se derivan de cuando se rompen los lisosomas, ¿verdad? Y son la producción de las catepsinas, ¿verdad? El influjo de calcio que hubo dentro de las células calpaínas y las caspasas, ¿verdad? Que al final lo que nos van a producir va a ser una necrosis tisular. Eso ya va siendo un poquito más tardío, ¿verdad? Pero es por la activación de enzimas proteolíticas dentro del citoplasma e influjo de calcio intracelular. ¿De acuerdo? Tenemos varios neurotransmisores. El N-metil D-aspartato, ¿verdad? Es un receptor de estos neurotransmisores. Tenemos, por ejemplo, el AMPA, que es el aminohidroximetilisoxazol propionato. Tenemos otros receptores como los de kainato. Y entender de que cada uno de ellos tiene una función específica en aumentar la permeabilidad hacia el calcio. Ya mencionábamos el calcio como un sustrato activador de enzimas. Entendiendo, por ejemplo, que los receptores de N-metil D-aspartato aumentan la permeabilidad al calcio y al sodio. Más calcio intracelular, más activación enzimática. Y más sodio intracelular, más que edema citoplasmático, edema cerebral, ¿de acuerdo? Mientras que, por ejemplo, los de AMPA, ¿verdad? El isoxazol
Propionato y el kainato lo que hacen es aumentar la permeabilidad exclusivamente al sodio, pero ambos explicarían los siguientes pasos de muerte neuronal que tienen los. Deja entrar el calcio siempre va a ser sustrato de activación enzimática, ¿verdad? Por ejemplo, el calcio activa la óxido nítrico sintetasa, que hace que se produzca óxido nítrico, que haya una reperfusión de ese tejido que estaba isquémico, y eso genera una gran cantidad de radicales libres, ¿verdad? Y eso ya podría explicar esta presencia de radicales libres, la muerte neuronal secundaria. Por otro lado, ese calcio, pues, aumenta intracelularmente la acción de estas proteasas, como las calpaínas, catepsinas y caspasas que mencionábamos, algunas lipasas que degradan organelos intracelulares, ¿verdad? Las membranas están formadas por lípidos, endonucleasas que van a atacar directamente los ácidos nucleicos, el núcleo, etcétera, ¿verdad? Activación, por ejemplo, de la vía de la xantina oxidasa, que me va a dar más radicales libres. Y aquí ya estamos hablando entonces de ¿qué? De muerte neuronal secundaria. Bueno, aquí se me surge, a ver qué piensan los fellow, porque si no se vuelve un monólogo. ¿Yo le debería poner calcio a un paciente o no le debería poner calcio a un paciente con asfixia? ¿Qué piensan? Aquí hay controversia, ¿verdad? ¿Qué piensan? A ver, ¿quiénes están ahí? Eric, Alejandra, ustedes que ya tienen un poquito más de experiencia. Lo que sucede es que como hay un fallo de bomba también de la de calcio, hay un exceso de calcio, o bueno, más bien una disminución en lo que es el calcio sérico en sí, pero ahí está intracelular, entonces realmente no es que no haya calcio, o no Así es. Lo que sucede es que no está a nivel en la sangre donde se pueda medir. Muy bien, digamos. Sino intracelular. Sí, digamos, este calcio intracelular, ¿alguien iba a hablar más? Sí, doctor, que incluso podemos hacer que sea mayor el daño precisamente porque aumentamos la cantidad de calcio y hacemos que la cadena vaya aumentando, ¿verdad? Se va a dar más óxido nítrico, igual va a haber más activación de proteasas, lipasas, y entonces vamos a propiciar mayor daño, ¿verdad? Incluso si aumentamos la cantidad de calcio. Muy bien, gracias Alejandra. Pues si se dan cuenta, aquí hay dos posturas en las cuales ha habido controversia, ¿ya? Acuérdense que el calcio que es metabólicamente activo a nivel de la sangre es el calcio ionizado. Digamos, aquí el concepto teórico es que si yo le pongo gluconato de calcio a un paciente que probablemente lo requiera, ya explicábamos de que los pacientes asfixiados tienden a hacer hipocalcemia, ¿verdad? Por alteración ahí en las paratiroides, etcétera, ¿verdad? Por la hipoxia. Si yo le pongo gluconato de calcio, ese paciente va a tener más daño cerebral, pero este es un postulado teórico. Porque este influjo de calcio va a ser independiente del nivel sérico de calcio ionizado. Ya, en otras palabras, la controversia es, no porque yo le ponga gluconato de calcio, le voy a causar más daño al paciente. Lo que tengo que sopesar es que si un paciente asfixiado me llega a convulsionar, por ejemplo, por hipocalcemia, le voy a causar mucho más daño a que si le hubiera puesto una infusión moderada de calcio, porque este influjo de calcio no tiene nada que ver con el calcio ionizado. O sea, este va a entrar porque va a entrar. Este no va a depender de la concentración sérica de calcio. Este va a depender de ¿qué? Va a depender de la activación de esas enzimas que permiten la entrada, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? El N-metil de aspartato, esto que estábamos mencionando aquí, ¿verdad? Pero sigue siendo controversial, ¿verdad? Estábamos hablando, ¿verdad? El N-metil de aspartato es permeable al calcio cuando se estimula, ¿verdad? Entonces, aquí hay que individualizar, hay que entender que hay dos posturas. Pareciera, a mi manera de ver, que no está muy sustentado. O sea, yo le temería más a una tetania hipocalcémica en un paciente asfixiado que lo requiera, a que si le pongo gluconato de calcio eso le va a aumentar el influjo. No. Mi manera de ver, este influjo se va a dar sí o sí, independientemente de la concentración de calcio sérico. Porque en ningún lado he leído trate de mantener los niveles de calcio en el límite inferior, en ningún lado lo he leído.
Lo que dice es, trate de mantener los niveles de calcio normales, pues, ¿verdad? O sea, dentro de la normocalcemia, ¿verdad? Pero sí era bien importante oír las dos opciones, porque Eric decía una y está la otra, ¿verdad? Que esa empezó a circular aquí en el programa de neonatos hace unos 10 años y ha habido mucho debate entre los neonatólogos guatemaltecos, ¿verdad? Al final hay que individualizar y sopesar eso, ¿verdad? Que un paciente con tetania hipocalcemia o que convulsione por hipocalcemia va a tener mucho más daño al añadido por la asfixia a que si lo hubiera puesto, porque este calcio va a entrar per se. Pero bueno, dejémoslo ahí. Habrá que hacer más revisiones. En medicina no se puede ser tan concluyente, sino ir buscando el conocimiento conforme se vaya demostrando. ¿De acuerdo? Lo que decíamos es de que estas proteasas, ya vimos la función, ¿verdad? Las catepsinas, las caspasas, etcétera, ¿verdad? Que median lo que es la apoptosis. Pero también las lipasas activan prostaglandinas, leucotrienos, ¿verdad? Al degradar la ciclooxigenasa, y esto me va a producir una reperfusión mediada por inflamación. O sea que la muerte neuronal secundaria no es fallo de bomba. La muerte neuronal secundaria es, digamos, una programación genética que existe mediada por estas proteasas, pero siempre con diversos mayores y menores grados de inflamación. ¿Ok? Por lo tanto, diríamos de que eso podría ser un edema cerebral vasogénico. ¿De acuerdo? Y la presencia de radicales libres, porque sí hay producción de citoquinas, como en cualquier proceso inflamatorio, ¿verdad? Ustedes tienen un golpe, se hacen un esguince en el tobillo y les aseguro que el día siguiente tienen hinchado, tienen edematizado con mucho dolor y signos de inflamación, ¿verdad? Por la liberación de mediadores inflamatorios. Pero todos estos, en términos generales, lo que me explican es la muerte neuronal secundaria, ¿verdad? Existen factores genéticos que están mediados, digamos, dentro del ADN de cada neurona y que se inducen, o sea, se estimulan a través de ciertos factores que se han estudiado, ¿verdad? Por ejemplo, algunos producidos por la mitocondria agónica, llamémosle así, que sería factor inductor de la apoptosis, ¿verdad? O las mismas caspasas, que al final lo que van a hacer es activar esa expresión genética y que esa neurona termine por morirse. Ojo, ¿por qué es importante y por qué estoy haciendo tanto detalle en esto? Porque mi objetivo terapéutico, jóvenes, es tratar de evitar, en la medida de mis posibilidades, el hecho de llegar a mayores grados de muerte neuronal secundaria. A veces no lo logramos, pero si lo pudiéramos minimizar con una conducta terapéutica, pues de alguna manera estamos beneficiando al paciente. ¿De acuerdo? Tenemos un resumen de esas enzimas. Las lipasas, ácidos grasos libres, peroxidación, radicales libres, mediadores de inflamación, etcétera, ¿verdad? Estamos hablando aquí entonces de inflamación. La óxido nítrico sintetasa, aumento de la perfusión de óxido nítrico y más radicales libres que terminan de matar esas neuronas agónicas. Las endonucleasas fragmentan el ADN, estimulan esa apoptosis, las calpaínas degradan las proteínas intracelulares, como estábamos diciendo, y las caspasas van a ir a mediar esta apoptosis de la que estábamos hablando. Apoptosis es muerte neuronal programada, que esa se va a dar en las siguientes horas y días, y que explican el deterioro del paciente, ¿verdad? Y miramos ya por último, ¿verdad? La última explicación de este fenómeno, ¿verdad? Dijimos fallo de bomba. Ya no se da el paso de hipoxantina a xantina en la degradación del ácido úrico, digamos, del ATP. El ATP se degrada a hipoxantina, pasa por xantina y se elimina como ácido úrico, sino que se estimula la xantino-oxidasa cuando hay reperfusión. La xantino-oxidasa, ahora hay inhibidores de la xantino-oxidasa que se utilizan en sepsis, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hay inflamación. Lo que hace la xantina oxidasa es derivar el metabolismo de la hipoxantina a la producción de ¿qué? De una gran cantidad de radicales libres. Esto junto al hierro va a peroxidar las membranas celulares, más inflamación y más insulto hacia la neurona agónica, ¿verdad? Aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, etcétera, junto con los nítrico, y al final explicar la muerte neuronal secundaria que estamos hablando, ¿ya? Bueno, entonces saquemos una conclusión práctica de esto.
Yo no quiero hiperoxigenar a mi paciente. Voy a poner oxígeno en la medida que lo requiera, pero yo no lo quiero tener con 97, 98, 99% saturación. Aún si fuera una hipertensión pulmonar, tendría que considerar tenerlo en el límite inferior que me permite mantener abiertos esos vasos pulmonares, pero no lo quiero hiperoxigenar, porque eso es más radicales libres y más muerte neuronal tardía. Muy bien. Aquí está otra vez explicado la muerte neuronal tardía, y si se dan cuenta, por la vía que ustedes la quieran agarrar, por la vía de la adenosina, hipoxantina, xantina, radicales libres. Por la vía de la eliminación del ATP, ¿verdad? Los receptores que habíamos hablado, el N-metil de aspartato y aumento del calcio, radicales libres. ¿Se dan cuenta? Radicales libres, ¿verdad? Por activación de las lipasas. Y por este lado, pues activación del óxido nítrico, lo que vamos a producir radicales libres. Estos radicales libres son los que producen al final más daño, terminan de dañar irreversiblemente la neurona y pues produciendo las secuelas que ya sabemos todos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, discusión, comentario con respecto a la fisiopatología? Yo sé que esta clase es larga, pero si no la vemos hoy, ya no la vemos, ya vamos a terminar. ¿Ok? Muy bien, ¿no tienen comentarios? Miremos aquí entonces algunos diagnósticos que para los fellows sí es importante que los vayan a revisar: hiperglicinemias no ketóticas, ¿verdad? Desorden de metabolismo, el piruvato. Perdón, aquí estoy hablando de efectos de errores innatos del metabolismo. Podrían ser diagnóstico diferencial de estas encefalopatías en los pacientes. ¿De acuerdo? Considerarlos, pero son muy raros, ¿verdad? Por ejemplo, presencia de tumores cerebrales en neonatos son raros, ¿verdad? Efectos en el neurodesarrollo también. Hay que considerarlos como diagnóstico de exclusión. Factores de mal pronóstico. Haga persistentemente bajo, un paciente que está persistentemente convulsionando, un electroencefalograma que está bajo voltaje, que tiene supresiones, una oliguria persistente en las primeras 36 horas, mal pronóstico. Bueno, y vámonos ya al manejo muy rápidamente, ¿verdad? Posición central, cabeza 30 grados. ¿Cuál es el objetivo? Drenar, favorecer el drenaje venoso, y eso disminuye un poquito, es el manejo del edema cerebral, ¿verdad? Cabeza central a 30 grados, un poquito elevado, puede ser 30, 40 grados, elevadito el paciente con posición central. Tratar de evitar que la cabeza esté flexionada para mejorar el retorno venoso. Obviamente se les deja nada APO, que habíamos mencionado, pueden aspirar o hacer una NEC. Oxígeno sin hiperoxigenar, ¿verdad? CPAP o lo que requiera de ventilación. Intubar con una ventilación convencional. Si tolera CPAP, pues CPAP, pero va a depender. Igual, pues podría considerar yo una alta frecuencia, un ECMO, si desarrollar hipertensión o el uso de óxido nítrico. Sí lo vemos mucho en el intensivo, ¿verdad? Pacientes severamente asfixiados. Líquidos moderadamente restringidos, no al extremo de causar una mala perfusión, digamos, a nivel renal o esplácnico, ¿verdad? Pero sí restringidos porque les cuesta manejar y estamos previniendo la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Eso sí, ya lo mencionaba Alejandra, con un buen aporte de glucosa, ¿verdad? 4 o 6, dependiendo, podría ser más, para facilitar el metabolismo cerebral y incorporar al paciente, ¿verdad? Y la hipotermia, de la que vamos a hablar un poquito con más detalle. Uso de inotrópicos, a mí me sigue gustando utilizar la dopamina, yo veo que ya no la usan a dosis bajas tanto, pero sí, digamos, tiene una explicación en cuanto a la función. La dopamina en dosis de 3 a 5 mejora la circulación esplácnica y renal. Nosotros queremos revertir esa isquemia, queremos que se reperfunda ese intestino y sobre todo el riñón. Entonces, pues está bien dejarle una dopamina a dosis baja que podrá irse subiendo dependiendo de cómo esté su gasto cardíaco. Ahora también podríamos considerar dobutamina o alguna de las otras aminas que estamos acostumbrados. Fenobarbital solo si el paciente convulsiona. ¿De acuerdo? 20 miligramos por kilo, prematuros podrían ser 10, solo si hay crisis convulsiva. Acuérdense que el fenobarbital estimula el ácido gamma aminobutírico, disminuye el metabolismo cerebral y por esa manera contrarresta
el efecto epileptógeno de la asfixia. Monitoreo, su PVC, su presión arterial, control discreta, prevenir la secreción inapropiada, con el manejo apropiado de líquidos, electrolitos, el sodio sobre todo, ¿verdad? Sus laboratorios de rutina, ¿ok? Mantener una buena hemoglobina me favorece la oxigenación adecuada de los tejidos, pruebas de coagulación, los anticonvulsivantes ya mencionamos. Esto solo lo menciono anecdóticamente, se han buscado otros mecanismos, ¿verdad? Que al final no se ha demostrado eficacia clínica, por ejemplo, los captadores de los radicales libres. Acuérdense el daño tan severo que producen los radicales, se ha utilizado, por ejemplo, alopurinol. Sin embargo, la mayoría de los estudios se dejaron de hacer porque no demostraron una diferencia marcadamente, sino más que en estudios animales. ¿Okay? Los bloqueadores de calcio, bueno, misma pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué no le ponemos un bloqueador de los canales de calcio? Si yo le tengo pavor a ponerle calcio a un paciente, ¿verdad? Y resulta de que se ha visto que estos tienen una serie de efectos colaterales contraproducentes sobre la presión arterial. Entonces, a menos que no esté hipertenso, no voy a utilizar un bloqueador de canal de calcio tratando de impedir que ese calcio entrara, que ya mencionábamos, el calcio entra por otro mecanismo, ¿verdad? Entonces, no hay estudios clínicos que hablen de este bloqueador de los canales de calcio, ¿verdad? O los antagonistas del glutamato y hierro. La melatonina, ¿verdad? Que también se ha utilizado experimentalmente, las eritropoyetinas, antioxidantes, pero realmente no hacen una diferencia sustancial, ¿verdad? Bueno, Orbital ya se comprobó de que son de hace más de 20 años que no se puede recomendar de manera profiláctica, sino solo terapéutica, ¿verdad? No ha demostrado que profilácticamente prevenga nada. Y nos quedamos entonces en lo que con esto vamos a concluir, ¿verdad? Pero que sí es bien importante y que es hacia donde deberíamos de caminar, ¿verdad? La hipotermia y enfriamientos. Se ha demostrado que la disminución de la temperatura corporal 3 a 4 grados debajo de la basal disminuye la mortalidad de estos pacientes y la muerte neuronal secundaria. Ah, ojo, esto es lo que queremos atacar. Tal vez la muerte temprana no podemos hacer tanto, pero esto sí lo queremos disminuir. Y eso se puede lograr disminuyendo ese metabolismo cerebral a través de la hipotermia. ¿Ok? ¿Cuáles son los criterios? Pues ahorita está aprobado para niños término, ¿verdad? Apgar inferior a 3, pero yo diría un niño asfixiado, ¿verdad? Que tenga criterios de asfixia, que tenga signos de encefalopatía, o idealmente, pues no voy a esperar a que le progrese la encefalopatía, pero si tiene arriba de 36 y condiciones que me hacen empezar en asfixia, pues obviamente no voy a esperar un electro, ¿verdad? Para considerar colocarlo en hipotermia. Existe una cosa que se llama la ventana terapéutica, y que es ese periodo de tiempo de unas horas en las cuales no se ha programado esa muerte neuronal tardía, y que es cuando yo debería considerar iniciar mi hipotermia, ¿verdad? Son las primeras 6 horas. Después de 6 horas se ha visto que no hace mayor beneficio, ¿verdad? Hay dos métodos, uno que es el enfriamiento selectivo, que es circular, por ejemplo, a través de una bombita, agua fría a cierta temperatura, pero controlada, ¿verdad? Alrededor del cerebro. Se ha visto que no es tan efectiva como el enfriamiento general porque no llega a las partes más basales del cerebro, sobre todo tallo cerebral. Entonces, pues no es el ideal, todavía lo uso en algunos lugares, pero ya que se está dejando, ¿verdad? Lo que estamos proponiendo que se debiera de utilizar es esto, ¿verdad? Que es un blanket, que es como una colchita que se pone. Por supuesto, el paciente está muy bien monitorizado y se está controlando la temperatura del paciente. ¿Verdad? Tratar de tenerlo 33.5 grados, 4, unas 72 horas, o sea, una hipotermia controlada. ¿De acuerdo? El Tecoterm, todavía el año pasado, antes de la pandemia, hablábamos ahí con los jefes de que esto era una prioridad. Se nos pasó el 2020 y se lograron algunas ofertas, pero ojalá que este año se pudiera, ¿verdad? Porque, bueno, no hay nada imposible si no nos lo proponemos, ¿verdad? Pues es una deuda que tenemos nosotros no poder contar
con un aparato de hipotermia, ¿verdad? Hemos tenido problemas ahí con el distribuidor, con el respaldo, ¿verdad? Y con el precio, pero también ofertas que nos lo compran, por ejemplo, el patronato. Pero sí, vamos a tener que seguir insistiendo en utilizar la hipotermia selectiva, ¿verdad? Y por último, pues, recuérdense eso, ¿verdad? El apoyo a los papás. Nada peor que tener un niño intensivo y que no le den una adecuada información y sobre todo una explicación de qué se puede esperar de ese paciente. Y con esto, pues, básicamente les pregunto si tienen alguna duda o comentario. A ver, los fellows, quiero comentarios. La doctora Carvajal, ¿qué opina? ¿Qué piensan? Doctor, perdone, Samuel. dos cosas. Una, primero, por ejemplo, en el caso que el paciente desarrolle hipertensión pulmonar, ¿verdad? La sugerencia es iniciar ventilación de alta frecuencia, pero en el caso de utilizar el óxido nítrico, eso me imagino que al final también empeoraría el cuadro del paciente, o sea, el daño en el paciente, pero ahí se valoraría como riesgo-beneficio, ¿verdad? A ver. Bueno, o sea, ese mismo concepto, ¿verdad? Postulado teórico, pero el óxido nítrico realmente tiene una vida infinitesimal, ¿verdad? Que es apenas unos cuantos segundos y actúa solo localmente. O sea, no vas a encontrar niveles de óxido nítrico en sangre. Eso no va a llegar al cerebro, eso se queda en la vasculatura pulmonar. Entonces, digamos, no se ha encontrado que sea una contraindicación utilizar el óxido nítrico para vasodilatar. Ahí se consume y ahí ejerce su efecto, que es dilatar la vasculatura pulmonar, ¿verdad? No llega a la circulación cerebral, entonces no hay ningún problema. No sé qué opine Alba Luz, pero no hay ningún problema. Sí, yo diría que realmente los niños asfixiados que nos llegan a hacer hipertensión pulmonar son los SAM, por lo general, ¿verdad? O sea, sí podemos tener hipertensión pulmonar por hipoxia, periparto, anteparto, posparto, pero es más frecuente en SAM. Entonces, sí, en los niños meconiados se va a asociar la encefalopatía hipóxica isquémica por lo general, pero ahí es riesgo-beneficio, como les explicaba el doctor, porque recuerden que el óxido nítrico es un vasodilatador selectivamente pulmonar. Entonces, la media es de 3 a 5 minutos. Y en ese caso, sí tendríamos que utilizarlos. Y, por ejemplo, hay criterios, ¿verdad?, para utilizar óxido nítrico. No a todos los niños le vamos a administrar. Por ejemplo, un niño que ya tiene ventilación con alta frecuencia, y a pesar de eso, su índice de oxigenación está por arriba de 20, ¿verdad? El niño está desaturado, hay muchos criterios que podemos ver en físico, pero principalmente es el índice de oxigenación. Entonces, si ustedes tienen un índice de oxigenación mayor de 20, un niño con SAMO que está con algún tipo de hipertensión pulmonar por otra causa, pues sí es uno de los criterios de utilizar óxido nítrico. Si el óxido nítrico no nos funciona, sería el siguiente paso, membrana extracorpórea, que en el país únicamente lo tiene UNICAR por el tratamiento de los niños de las cirugías cardíacas. Así es. Sí, que está muy lejos. Ok, doctor. No, y una segunda cosa. Fíjese, doctor, que en un artículo español hablaban algo acerca del uso de N-acetilcisteína como inhibidor de la producción de radicales libres. Entonces, pero no sé si usted ha escuchado algo acerca de eso, doctor. Fíjate que no, habría que buscarlo en el Cochrane, ¿verdad? A ver si hay algún metaanálisis, porque a veces son estudios anecdóticos interesantes, pero que no nos atreveríamos a cambiar una conducta general si no hay medicina basada en evidencia, es decir, una serie de estudios y que demuestre el beneficio sobre el riesgo, ¿verdad? La acetilcisteína, pues probablemente no le va a causar mayor problema si no se administra por la vía oral, que también podría ser un problema. Ok, doctor, gracias. Sí. Muy bien, ¿algún otro comentario? Bueno, ¿no hay comentarios? Salvaluz, ¿no? Vamos. Muy bien, entonces Vamos a seguir en otra semana con encefalopatía. vayan pensando, ¿verdad? Les vamos a subir este video y la clase del doctor Meneses para que lo miren los dos, tienen todo el fin de semana para estudiarlo. Lean el artículo que toca para la otra semana, ¿verdad? Que sería el consenso
europeo de encefalopatía. Y así es, ¿verdad, Álvaro? Sí, ¿verdad? Sí, es lo que vamos a discutir el Lo que otro. vamos a discutir, tal vez. O lo vamos a dar en la clase. El otro jueves tal vez tenemos un poquito más de chance. Esta clase era muy larga, pero de discutir un poco más. Así que, si no hay comentarios, les agradezco su atención y estamos en contacto. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Noche. Gracias, doctor. Feliz noche.